Miren estos dos bulones, ambos son de acero, pero uno tiene un tratamiento que lo ha convertido en color dorado. Hoy veremos esta técnica muy simple que podés hacer con herramientas muy básicas y fíjate que es un revestimiento muy firme, no se sale, incluso lo podés pulir. Y bueno, quédate por acá que ya te enseño cómo hacerla. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. En este canal ya vimos varias técnicas de recubrimiento de piezas con cobre. ¿Se acuerdan aquel reto de la maneta de España, no? Bueno, también hice niquelado y también alguna técnica un poco más compleja sobre el aluminizado de espejo y sputtering. Pero hoy vamos a ver algo distinto, una técnica más rústica y que más que nada tiene un tinte estético. Incluso hay piezas que pueden perder hasta sus características de fábrica, ya que tenemos que calentar en el proceso para conseguir el acabado. Esta técnica yo la saqué de un canal muy interesante que les recomiendo, es el canal de Martín Calcaño, pero él utiliza un cepillo que tiene cerdas de bronce. Ojo, no son las cerdas rizadas de esos cepillos de acero que vienen bronceados. Esto no, eso no sirve. Deben ser cerdas completamente de ese metal, de bronce. Son bastante más caros que los otros. Hay algunas baquetas que vienen para limpieza de cañones de armas que también se pueden utilizar, que son de ese material. Pero bueno, como yo no tenía nada de eso, hice algunas modificaciones a la técnica original para que podamos fabricar una herramienta que suplante ese cepillo de joyero. Igual en la descripción te voy a dejar el link al video de Martín para que le echen un ojo. Es un canal muy bueno, así que se los recomiendo. Para realizar esta técnica vamos a emplear un soplete de plomero. También pueden usar el flambeador de la cocina o si no tienen ni soplete ni flambeador pueden utilizar la misma cocina, poner directamente sobre la hornalla la pieza que queremos dorar. Necesitaremos también un trozo de bronce, podría ser un picaporte de una puerta que sea de ese material. En mi caso yo corté este caño que tenía por ahí dando vuelta, que es de bronce, le corté una tira para hacer la herramienta bueno, simplemente es la tira de bronce a la que le vamos a hacer con la moladora angular o con una sierra una serie de cortes para que quede algo así como si fuera una lima. Acá lo pueden ver cómo quedó. También le acondicionamos un mango de madera porque, claro, durante el proceso eso se calienta un poco. Lo primero y muy importante para hacer el procedimiento es desengrasar y pulir la pieza que va a recibir el tratamiento. Lo podemos hacer con un cepillo de acero, lo pulimos para que no tenga ningún tipo de restos de óxido que pueda malograr el trabajo. Acá ven, por ejemplo, este tornillo como queda. En este caso dejaré dorada la cabeza del tornillo. Es fundamental para que el trabajo salga bien este pulido y esta limpieza de la superficie. Debe quedar brillante y parejo. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a ajustar al tornillo de banco y le vamos a dar calor con el soplete. Yo estoy usando este soplete de plomero, pero como les dije antes, podemos calentar con un flambeador de cocina o bien directamente sobre la hornalla. Le damos calor hasta que veamos que el acero comienza a ponerse azul. Vieron, uno empieza a calentar y en un momento el hierro pierde ese color plateado y se transforma en azul. Bueno, en ese momento comenzamos a pasar por la superficie
la herramienta que construimos. Le damos varias pasadas mientras seguimos dándole calor con el soplete. Vean cómo va tomando el color. Hay que ir con paciencia para que quede toda la superficie bien cubierta de dorado. Una vez que terminamos, lo dejamos enfriar, lo pulimos con el cepillo y nos queda terminado el trabajo. La capa de bronce que queda en la superficie es muy resistente y perdura con el paso del tiempo y le da un acabado muy bonito, ¿no? Muy bonito color dorado. Este tipo de cobertura se produce porque el bronce tiene un punto de fusión mucho más bajo que el hierro y las pequeñas partículas que deja esa lima de bronce que fabricamos se funden sobre la superficie del hierro como si fuera una soldadura fuerte bronce-hierro y se adhieren fuertemente en una capa muy resistente. Para piezas de hierro más grandes, por ejemplo, vamos a darle a esta bolita, esto creo que venía de un aire acondicionado de un auto, esta bolita de acero, tenemos que dar por supuesto más calor, incluso también si tenés una fragua, podés ir dándole calor con eso. Pero tengan en cuenta que cuando calentamos los elementos, por ejemplo en este caso la bolita esta o los tornillos, van a perder su estado de templado original. Es una técnica más que nada estética, es para que quede bonito. Vean este interior de rodamiento, cómo queda después de hacerle el tratamiento. Se lo hice a una parte para que se vea la diferencia. Yo creo que en estos casos de piezas que son con formas más complejas, por ejemplo la bolita, por ejemplo este pedazo de rodamiento, el cepillo de bronce debe ser mucho más efectivo, ya que las cerdas de bronce deben entrar y tocar en todos los recovecos y curvas del material. Con la herramienta que fabriqué, si bien queda muy bien, bastante bien, lleva un poquito más de tiempo hacer el recubrimiento total. Si no quedara el 100% cubierta la superficie, podemos darle más capas. Este tornillo, por ejemplo, que ven acá, tiene 2 capas. Fíjense qué cubierto que quedó. Y acá pongo otro tornillo donde se nota perfectamente el acabado comparado con el brillo original que tenía anteriormente. Bueno, creo que fue todo por hoy. Si les gustó, les sirvió, pongan el like, suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones. Y si sos súper fan y querés colaborar con el canal, podés unirte y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp de los miembros premium. También podés seguirme en Facebook y en TikTok con videos más cortos, por supuesto. Saludos y hasta la semana que viene, Dios mediante.